el futuro será cuántico, o no tendremos futuro. Y la charla argumenta un poquito qué es lo que quiero decir con eso que estoy proclamando como entrada. Entonces, ya estamos, no es el futuro, estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Y no voy a detener mucho en decirles que esa cuarta revolución industrial, pero ustedes saben, es la etapa avanzada de la digitalización, de la robotización, ¿verdad? En donde la información es el tema fundamental, y entonces se llama cuarta revolución industrial. Es porque de todas maneras como que esa información se está teniendo en cuenta. Luego sobre ese punto un poco más adelante. Pero ojo, aparte de las cosas muy bonitas, del blockchain, de la internet de las cosas y muchas otras cosas que vendrán maravillosas, algo preocupante de la gente que habla de la cuarta revolución industrial en la que ya estamos es que las 3/4 partes de la humanidad no va a tener un empleo porque no sabe trabajar en esas cosas, o tal vez porque no hay empleo para tanta gente, porque las cosas las hacen los robots. Habría que pensar en el texto que les dije, Quantum Sapiens Sapiens. Digo algunas posibilidades, así que a lo mejor se interesen. De todas maneras, yo creo que las ciencias cuánticas y las tecnologías cuánticas podrían, después de esa revolución industrial que es la cuarta, dar lugar a una quinta revolución industrial que aliviara lo que las revoluciones industriales anteriores perjudicaron. O sea, no estoy en contra de que haya habido esas revoluciones, pero muchas cosas trajeron también malas, y la obligación de la humanidad debería ser remediar el daño causado, o por lo menos de los que se enriquecieron con esas revoluciones anteriores o se están enriqueciendo de la que vendrá. Yo hablo de las ciencias cuánticas. Los que hay aquí físicos tal vez me dirán, pero como que el profesor Giraldo anda despertado, se dice, medio loco, porque pues hablamos de física cuántica, pero ¿cómo así que ciencias cuánticas? No importa, más adelante verán que por lo menos a modo de analogía se puede hablar de eso. Entonces, esa revolución tecnocientífica que estamos desarrollando, de todas maneras, como todas las anteriores, tal vez ha habido 2 revoluciones tecnocientíficas, las otras, la ciencia no fue, sí lo fue, pero es que ahora, sin la ciencia no podría haber esa revolución. Antes era una secuela, pero posterior, mucho tiempo. Los que saben de Maxwell, cuando Maxwell desarrolló lo que fue la teoría más espectacular del siglo XIX, ni el mismo Maxwell sabía para qué iba a servir aquello, salvo que era el conocimiento más avanzado del momento. Ahora sí como que tenemos idea para qué podemos utilizar ese conocimiento que estamos adquiriendo. En todo caso, esos cambios significan también una transformación, un cambio de paradigma, ¿cierto? Y a todos los niveles. Y pues, para decirlo de otra manera, nosotros desde UNAIMA pregonamos desde el comienzo algo que vino de esa misión de ciencia, educación y desarrollo, herencia de eso. Ellos hablaban de construir un nuevo etos cultural. Yo creo que si se pararan ahora en pensar en esa misión, tendrían que reconocer que pues ese nuevo etos cultural como que está peor. A los que tienen como mi edad y mucho más, o bueno, por lo menos los que se acuerdan de hace 25 años, pues probablemente pueden comparar y como que la corrupción no era tan espantosa entonces. En fin, de todas maneras hay que seguir haciendo un llamado a que se generen nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Entonces, los temas que abordaré en mi charla muy rápidamente, porque por supuesto
no puedo cansarlos. Aspiraba a salir a las 5:30, pero de pronto se nos hace un poquito tarde. Voy a tratar de terminar de todas maneras como a esa hora, y si acaso nos quedamos discutiendo, pero estos son los temas que abordaré más o menos rápidamente. Y bueno, alrededor de la cuántica se ha escrito mucho. Por ejemplo, creo que este libro es de hace tal vez un par de años. No lo he leído, la verdad, porque me parece que eso no es física, es religión. Lo pueden examinar, o sea, no me crean tampoco de que cuando extiendo el campo de la cuántica, lo extiendo al punto de que la cuántica me vaya a explicar a Dios. No estoy argumentando a favor ni en contra de esas creencias, simplemente digo que tomar la cuántica, como lo hacen allí, para justificar la existencia de Dios, me parece que es como un exabrupto. La ciencia y la religión van por caminos diferentes. La religión tiene que partir de la fe, la ciencia de la evidencia experimental. Y si hay predicciones teóricas y esas teorías no se comprueban experimentalmente, pues la teoría se queda sin valor. Yo he predicho como teórico algunas cosas, creo que se deben observar, pero todavía no las han observado, así que me fregué, ¿cierto? Entonces separemos las dos cosas. Y en este orden de ideas creo que deberían examinarse algunas definiciones. Por ejemplo, cuando se habla de la revolución industrial, ¿cierto? Entonces hay que tener claro qué es la industria. Y hasta donde recuerdo, la industria la definían como la conversión de materias primas, ¿cierto?, en productos comercializables, algo así. Cualquier definición que se haga, esa es más o menos la cosa. Y entonces cuando se dice materias primas, estamos pensando en la materia, ¿verdad? Pero cuando se habló de la primera revolución industrial, la energía era un concepto completamente distinto en el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, en el siglo XX, la materia y la energía eran como que una y la misma cosa si le creemos a Einstein. La materia se puede convertir en energía y la energía en materia, y entonces es la misma cosa. Y entonces esa energía también se puede transformar y puede dar lugar a productos industriales, y por supuesto que lo ha dado hoy más que nunca. Pero resulta que en el siglo XXI surge un ente adicional que nosotros llamamos información. En realidad ya se conocía desde mucho tiempo. Desde mediados del siglo XX, Shannon definió la información en términos físicos y posteriormente se pudo medir en lo que se denominan los bits, ¿cierto? Entonces la energía pues se mide en unidades de energía y la materia pues en unidades de materia, y lo veamos lo que quieran, los otros son julios o ergios o electronvoltios, que quieran trabajar en otro terreno, pero en fin, y la información pues definida como bits. Pero resulta que hoy en día hay otro tipo de información que se llama, no voy a ahondar sobre eso, se llama información cuántica. Y esa es la esencia de la segunda revolución cuántica. Pero creo que no es todo. O bien habrá que prepararse para una tercera revolución cuántica. Yo no sé. Lo que yo digo es que hay una cosa muy importante y que se está desarrollando. De mí se reían, yo siempre he sido tal vez muy optimista, y entonces yo busqué en otro tiempo una explicación clásica para la cuántica. Me dieron en la torre, por no decirlo de otra manera, me rechazaron una tesis que tenía supuestamente para maestría, me tocó hacer una vaina en colisiones atómicas que no me gustaba, pero por ahí me metí, desde las colisiones sobre superficies me metí también al sólido, y trabajé muy rico por algunos años en física del estado sólido. Por eso me he enterado de muchos chismes que les puedo decir aquí, ¿sí? Hablar con cierta propiedad, aunque sé que aquí hay expertos
en estado sólido que saben mucho más que yo sobre esas cosas. Y por supuesto, si hablara de astrofísica, cosmología, aquí hay otros expertos que les pueden hablar mucho más sobre eso, pero de eso no voy a alcanzar a hablar, afortunadamente. Pero yo digo que sí se puede hablar de ciencia cuántica porque, entre otras cosas, ahora se habla con insistencia, de mí se reían hace 10 o 15 años, bueno, 20 años, cuando hablaba de biología cuántica, pero hoy creo que nadie en el mundo se ríe, y a Alexandra Olaya la medalla se la dieron fue por la biología cuántica. Y la tecnología cuántica, bueno, pues ya les mostraré la cantidad de cosas que se están haciendo con eso de la cuántica. Algunos hablan de ciencia social cuántica. Me parece que eso ya como que es por ahora un despropósito. Pero, de todas maneras, si de la mecánica newtoniana los científicos sociales aprendieron, yo creo que tienen que desaprenderlo, porque la mecánica newtoniana es determinista y las ciencias sociales hacen muy mal en tomar una posición mecanicista, determinista. Eso es anticientífico, señores y señoras que trabajan en las ciencias sociales. Es mejor que empiecen a pensar las ciencias sociales un poco desde la perspectiva cuántica. Pero eso es debatible, por supuesto. Aquí hay algunas de las cosas, no voy a referirme a esos comienzos, pero algunas de las cosas que dieron lugar a la física cuántica a fines del siglo XIX, exactamente en 1897, se descubrió algo que debería haberse descubierto antes, y es el electrón, el responsable de la carga, del fluido eléctrico, como se le llamaba entonces. Todavía le siguen llamando así, ¿verdad? Los nombres arcaicos siguen a veces dominando en el mundo, pero eso de fluido eléctrico, pues es una analogía, ¿cierto?, bastante arcaica, por supuesto. En fin, ahí arribita está un modelo un poco más serio de esa cosa que los griegos hablaban desde hace más de 2500 exactamente años, ¿cierto? Y pues simplemente era eso de los saltos cuánticos que propuso Bohr, cuando poco después, Schrödinger le reprochaba, le espetaba: señor Bohr, debe usted admitir que lo que está diciendo es un disparate. Y él entonces sacó una función de onda tratando de entender de otra manera esto que Bohr llamó saltos cuánticos. Cuando un electrón pasa de un nivel a otro hacia arriba, cuando absorbe un fotón, y nadie sabía, entonces creíamos que la luz era ondas, pero resulta que Einstein en 1905 dijo no, esas son corpúsculos de energía, granos de luz. Más tarde, 20 años después, los llamaron fotones. Eso ya hablamos sin saber qué es, hablamos de fotones, pero esas son partículas de luz que supuestamente era una onda. Y esas ondas daban lugar a estos espectros que ya los espectroscopistas del siglo XIX, desde mucho antes de mediados del siglo XIX, conocían. Después desarrollaron toda una serie de cosas, espectroscopía, y bueno, finalmente todas estas paradojas se resolvieron aceptando que los electrones también son ondas, o sea, la luz onda se comporta como corpúsculo, pero resulta, y eso fue de Broglie, que los electrones que habían sido descubiertos de 20 y tantos años atrás, casi 30 años atrás, porque esto fue en 1923-24, de Broglie, dijo no, lo que pasa es que esos electrones también se comportan como ondas, pero claro, eso no se entendía. Este señor formuló entonces su propuesta ecuación de onda en un lenguaje un poco más complicado, lo formuló Heisenberg, pero no vamos a hablar de eso. El hecho es que esta nueva descripción, o más bien esa física que empezó a surgir con esta nueva visión del mundo extraña, porque apareció entonces el comportamiento dual, como que las cosas pueden ser onda o pueden ser corpúsculo, depende de cómo las miremos. Entonces como que no sabemos qué diablos son, ¿cierto? Eso dio lugar a una serie de cosas muy raras
entre esas lo que se llaman superposiciones cuánticas. Entonces, una partícula, para darles un ejemplo así como muy rápido, podría estar aquí o podría estar aquí. Estos se llaman pozos de potencial, son como tacitas que contienen boliches. Esa es una analogía perfecta para el que no quiera ir más allá. Pero no, resulta que esas partículas, mientras no las observemos, eso dice la ortodoxia cuántica, están aquí y aquí, no or, sino ent, está en ambos lados, y entonces esa es la superposición y conduce a cosas tan descabelladas como que el gato está vivo y muerto a la vez. Los que hayan oído hablar del famoso gato de Schrödinger. No vamos a hablar ahora de ese experimento mental que por supuesto en la vida práctica no ocurre. En la vida práctica sabemos que el gatito o está vivo o está muerto. Nuestra mascota muy linda se llamaba Picasso, hace 5 años murió y yo no espero verlo otra vez, a menos que haya pues esas cosas que a veces creemos más allá y qué sé yo, ¿verdad? En un cielo para gatos, que bueno, no sería, pero lo sigo recordando con mucho cariño. Definitivamente está muerto y no voy a verlo vivo otra vez. Pero en el mundo cuántico hay cosas que están encendidas y apagadas al mismo tiempo, ¿verdad? Por llevar la contraria, es sí y no al mismo tiempo, y es lo que da lugar precisamente a la computación cuántica. En fin, otra vez, muy rápidamente, esa primera revolución cuántica, aunque hubo una pre-revolución entre 1900 y 1924, ¿verdad? Como la vieja guardia cuántica que arrancó con Planck, con Einstein y demás. Fue en 1925 cuando surgieron entonces esas teorías y vino mucha gente, ahí mencionamos apenas los más importantes, ¿cierto? No los voy a leer para ahorrarme tiempo, pero por supuesto, primero Heisenberg y Schrödinger, que fueron los que dieron lugar a dos supuestamente teorías como diferentes, pero que a la postre se demostró matemáticamente que eran totalmente equivalentes. Feynman, no lo pongo ahí en la lista porque apenas pongo los más antiguos, ¿verdad? Feynman entonces tendría menos de 18 años, yo creo. Poco después, hacia 1930, no sé cuándo, poco después, fue alumno de alguien que tenía apenas, creo que tenía 25 años, bueno, puede ser que 30, tal vez 30, Wheeler, John Archibald Wheeler, y le dirigió la tesis a Feynman. Y la preocupación es que un tipo tan joven como Wheeler estaba dirigiendo a otro mucho más joven, posiblemente como Feynman. El hecho es que pues había discusiones allí. Afortunadamente llegó la Segunda Guerra Mundial y Feynman tuvo que esperarse un tiempo porque lo metieron a la guerra, ¿verdad? El hecho concreto es que Feynman dio lugar a otra versión diferente de la teoría cuántica. Y hoy en día hay como 5 o más versiones diferentes, pero equivalentes. O sea, la física cuántica tiene puede ser distintas formulaciones, pero son rigurosamente equivalentes, quiere decir, conducen a los mismos resultados. Es ciencia, no es filosofía. Y es la teoría más precisa, a pesar de que no es determinista, es probabilística. Son de esas contradicciones de la cuántica. Una de esas contradicciones es el principio de complementariedad que ya les mencioné. Entonces, un objeto cuántico puede ser corpúsculo o puede ser onda, y eso es lo que decimos cuando hablábamos de que Einstein postuló que la luz, una onda, se comportaba como partícula. El efecto fotoeléctrico es lo más maravilloso, el ejemplo de eso, pero en otras ocasiones se comporta como onda, y los electrones viceversa. En ocasiones los vemos como corpúsculo, pero otras veces no queda más remedio que tratarlos como ondas. El hecho es que solamente exhiben un aspecto al tiempo.
no pueden exhibir las dos propiedades simultáneamente. Si han leído eso en alguna parte, o la teoría cuántica está equivocada, pero a mí no me han mostrado que esté equivocada, o simplemente la persona que lo afirme está equivocada, ¿verdad? Esto es una de las cosas más maravillosas, el llamado efecto túnel o tunelamiento cuántico. Yo digo, un fotón, que es la luz, ¿cierto?, puede pasar por un cristal, y entonces, para hacer una analogía religiosa, yo fui alguna vez religioso, un credo religioso, etc., puede pasar por el cristal sin romperlo ni mancharlo, decía la analogía. Efectivamente, el electrón también puede hacer eso, sin romperlo ni mancharlo, sin perturbarlo en lo más mínimo, pasa por el cristal, de un lado al otro. Entonces, aquí eso lo hemos ilustrado, y claro, así como el fotón se describe por una onda, el electrón también, y entonces como que penetra por allá, y cuando es una barrerita delgada para sus posibilidades, entonces podría aparecer al otro lado, o podría simplemente rebotar. Eso se llama tunelamiento cuántico, y está encadenado con el principio que algunos consideran más fundamental de la cuántica. En realidad es igual de fundamental, como el principio de superposición que ya mencioné, que puede estar un objeto cuántico en dos estados simultáneamente, o varios, todos los que estén permitidos, ¿cierto? Aquí, entonces, ese principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? El principio de incertidumbre de Heisenberg, entonces, permite que el electrón, aunque no tenga energía, esto es un nivel de energía, o sea, esta medida de energía tiene esta energía y por tanto no podría dar el salto. Piensen en un salto en garrocha. Entonces, si la energía es suficiente, el de la garrocha puede saltar la barrera. El electrón apenas tiene esta energía, pero pasa. ¿Cómo? Bueno, yo suelo decir, el electrón le pide prestado al vacío energía. El vacío se la presta, y cuando el electrón pasa al otro lado, le devuelve la energía al vacío. Todo el mundo queda contento. Pero eso puede ocurrir solamente durante un intervalo de tiempo muy pequeñito, para que no viole el principio de incertidumbre de Heisenberg. En fin, ahora hablemos entonces de ese tema nuevo, ya después de haberles dado algunas ideas de ese extraño comportamiento cuántico. Hablemos de ese tema nuevo que se llama biología cuántica. Y en la biología cuántica, entonces, yo les doy ahí dos referencias, pero pueden ustedes buscar por su cuenta. Aparece muchísima literatura, hay libros ya sobre eso, ¿verdad? Entonces, pues efectivamente, eso se da. Y quien primero lo propuso fue este señor, otra vez Schrödinger, en unas conferencias que se llamaron así, que es la vida, ¿cierto? Entonces, pues simplemente él argumentaba de que pues algunos fenómenos a nivel fundamental tenían que ver con lo cuántico. Y claro, la gente rápidamente dijo, pero por supuesto, si es que la química es cuántica, uno no podría entender la química si no invoca la cuántica, la distribución de los niveles de energía y todo ese tipo de cosas que se hace para explicar el comportamiento de los átomos, para explicar los espectros de los elementos y también de los compuestos, etc. Para eso hay que hacer entonces invocar los principios cuánticos. Entonces, eso fue ya hace 75 años, imagínense ustedes, ¿verdad? Pero resulta que hoy en día, desde hace poco más de una década, sí han empezado a observarse cosas que efectivamente corroboran que en ciertas condiciones, dentro de seres vivos como las hojas, bajo ciertas condiciones, se dan fenómenos cuánticos. La coherencia cuántica, no voy a detenerme ahora, pero enseguida lo ilustro con un ejemplito muy sencillo, es uno de ellos, ¿sí? El hecho es que algunas plantas y algunas bacterias, cianobacterias, por ejemplo, cianobacterias verdes, azules, algo así, en los pantanos y demás, en regiones muy profundas del océano, entonces aprovechan cualquier botoncito que se atraviese por ahí
O sea, tienen que aprovechar la energía sin darse el lujo de disipar, porque si dejan perder ese fotón se fregan, algo así como eso. Pero recurren precisamente a efectos de coherencia cuántica. Aquí se ilustra mucho mejor, ¿cierto? Ahora más adelante lo van a ver mucho más claro, ¿cierto? Entonces simplemente lo que pasa es que esas propiedades ondulatorias que se dan allí, en este caso se trata de excitones, rápidamente podría decirles qué es eso, pero dejémoslo para un poquito más adelante. Entonces exploran varios caminos y toman el camino que es mucho más eficiente, que les da mayor garantía. Entonces, por ese lado, los que saben algo de celdas solares, es posible que algún día en las celdas solares podamos aprovechar ese hecho que aprovechan algunas plantas, algunas bacterias, etcétera, para utilizar toda la energía que viene del Sol en una celda solar y no el 10 o 15 o 20%, como que en el laboratorio se logra llegar hoy en día hasta 30%, pero no, aspiramos a que podamos llegar a 100%. Entonces, nada más para ilustrarlo mucho más claro, ese es un proceso de fotosíntesis, y entonces lo que ocurre es que durante esa reacción que se da, ¿sí? Como la acumulación de energía a través, por medio de la luz, en el fenómeno de fotosíntesis, entonces se forma al absorber, al excitar un electrón, entonces se queda un lugar en donde estaba, y ese lugar se llama en estado sólido un hueco, y ese hueco tiene una carga positiva, y entonces los dos, el hueco y el electrón, siguen como aparejados, y eso se llama un excitón. No es nada raro desde el punto de vista cuántico, pero claro que para nosotros es como un poquito nuevo, extraño. El hecho es que ese excitón entonces puede proceder para convertirse después en otro lugar, en el centro de reacción, da lugar a un proceso de acumulación, y entonces eso es lo que se da. ¿Cómo se da? Bueno, la idea clásica es simplemente, bueno, recibe el fotón y la molécula de clorofila entonces absorbe ese excitón que se formó después de que el electrón fue excitado y quedó hueco, y entonces la pareja electrón-hueco entonces llega hasta acá, y entonces tendría que continuar su proceso de avance hasta el centro de reacción, en donde hay otra molécula, ¿verdad?, para eso, pero solamente es un camino. Pero resulta que cuánticamente puede hacer todos los caminos. Y entonces, extrañamente lo que ocurre, y eso es lo que confirma el experimento y la teoría predice, explorando los distintos caminos, escoge el camino más eficiente en donde no hay ninguna pérdida de energía. En el proceso de su doctorado, pero claro, le convenía mucho más quedarse allí. Ahora es británica, pero por supuesto que no ha renunciado a su ciudadanía colombiana, y es una líder mundial, o sea, está en el top de los que trabajan en este terreno, y me gusta ponerla como ejemplo. En fin, las cosas avanzan muy rápido. Esto es de mayo del 2018, y aquí se menciona un fenómeno que no hemos mencionado todavía, que le puso los pelos de punta a Einstein. Einstein dijo: eso no es posible, esas son acciones fantasmagóricas a distancia, y la física no puede ocuparse de esas acciones fantasmagóricas a distancia, por favor. En fin, el entrelazamiento, allá ahorita voy a mencionarlo un poco más, entonces se da ahora, ¿cierto? Se puede observar en objetos vivos, y en la siguiente transparencia, ¿sí? Ahí está un poquito, si quieren leer un poco más, dónde fue que se hizo el experimento, luz cuantizada, sulfuro, una bacteria que está en un medio sulfuroso, etcétera, como los que le mencioné hace rato, ¿verdad? Ambientes pantanosos y demás. El hecho es que pueden observar que esos objetos, ¿verdad?, están vivos, haciendo, ¿cómo se llama?,
lo que le ponen tinte, ¿verdad? Le ponen tinte entonces a estos objetos y dependiendo de ciertas reacciones uno sabe que continúan vivos o no, y la cuestión es que están vivos y se da el efecto de entrelazamiento. Ahora, ¿en qué consiste ese efecto de entrelazamiento? Bueno, voy a decirlo. Ese efecto de entrelazamiento quiere decir que los objetos que alguna vez interactuaron se separan y así haya ido, por ejemplo, dos fotones. Es muy usual, es lo más fácil tal vez de hacer, y en la Universidad de los Andes hace mucho tiempo que Alejandra Valencia está haciendo ese tipo de experimentos desde hace varios años, pero esos experimentos ya se hicieron desde antes de, como de 1970 y tantos, ¿verdad? Han sido corroborados una y otra vez. La cosa es que el caso más fácil es con dos fotones. También se puede hacer con electrones, pero mencionémoslo con electrones, con fotones, porque dos electrones que se formaron como gemelos en un cierto átomo, el uno viaja en una dirección, el otro viaja en otra dirección. Recuerden que los fotones viajan a la máxima velocidad permitida, que son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces el uno podríamos aspirar, claro que no va a alcanzar a llegar al confín del universo por el lado derecho, y el otro podría llegar al confín del universo por el lado izquierdo. Claro, por más que viaje rápido no va a llegar al confín del universo porque el universo sigue expandiéndose, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen los astrónomos, pero no importa. Después de un tiempo, entonces, esos dos fotones están muy separados. Y sin embargo, el uno sabe instantáneamente lo que le pasa al otro. Porque alguien llegó y observó al que se fue hacia la izquierda, a la derecha de ustedes, y entonces el que se fue a la derecha, a la izquierda de ustedes, inmediatamente percibe que observaron a su gemelo. Eso se llama entrelazamiento. ¿Por qué será eso? Porque se comportan como un solo objeto. No se pueden separar sus partes. Y ese entrelazamiento se da en este bichito, el petirrojo, que se da en los países nórdicos, ¿verdad? Abunda en los países nórdicos, pero en el invierno crudo decide más bien irse hacia el sur, al Mediterráneo, porque si no se moriría de frío. Entonces, lo que pasa ahí ya es entonces, con electrones, sí se forman dos estados, uno triplete y otro simplete. No me pidan que les explique ahora cómo es que se da la cosa, pero es un par radical mediante una proteína que se llama criptocroma o criptocrom, y entonces pues esos dos estados, ¿verdad? Sí, el estado simplete y el estado triplete, entonces pueden avisarle al animalito en su cerebro, porque es el cerebro el que decide para dónde se va, que la orientación del campo magnético va de esa manera y que va bien, o que se desvió. Entonces tiene que corregir para que llegue precisamente al Mediterráneo y se salve. Puede que sus hijos sean los que regresen, pero lo hacen de la misma manera. Entonces es gracias a un fenómeno que se supone es también de entrelazamiento. En fin, hace poco, el 12 de julio, salió en los periódicos en el mundo, yo no lo vi en Colombia, si alguien lo vio, me cuenta, una fotografía, dice, la primera fotografía de un entrelazamiento. No me pidan que abunde en eso, pueden ir a la noticia, yo voy a tratar de publicar esto ahora dicen que YouTube, entonces alguien me ayudará a subir esto a YouTube para que vean ahí las referencias y miren un poco más los detalles, etc. Pero ese entrelazamiento ya es casi una cuestión de juego, no es tan fácil hacerlo, las condiciones no son fáciles, por supuesto. La mayoría de los fenómenos cuánticos que he mencionado se dan en condiciones demasiado especiales, a temperaturas muy bajas, en ambientes de mucho vacío. Y entonces, eso es lo que extraña, cómo los ambientes de los seres vivos, en donde hay humedad, en donde la temperatura no puede ser tan baja, debe ser como la temperatura del medio ambiente, y en fin, no son para nada vacíos. Nosotros no vivimos en ambientes vacíos, sin embargo, ahí se dan, por razones extrañas, parecería que ciertos efectos
en situaciones de no equilibrio son reforzadas en su comportamiento cuántico. Eso es lo que nos enseñan los últimos resultados. Pero bueno, ya que hablamos entonces de esto y que es tan impactante para las aplicaciones, que es de lo que les voy a hablar ahora, entonces voy a pasar a esa segunda parte. No se preocupen, voy a ir ahora un poco más rápido. Entonces, lo primero que quiero es que recuerden ustedes, claro, yo creo que ninguno de ustedes estuvo allí, yo tampoco, creo que fue cuando el año de mi nacimiento, ya les dije que la tengo, cuando pudieron instalar esta supercomputadora, digo, por el tamaño es una supercomputadora, pero ahí podían hacer calculitos miserables que hoy en día se hacen casi en una calculadora de bolsillo. Tenía 17.500 válvulas electrónicas, no existía el diodo, no existía el transistor, ¿cierto? Apenas se iba a descubrir el año siguiente, ¿cierto? Pesaba 30 toneladas. ¿Quién va a cargar entonces en su maleta? Bueno, un superhumano, no sé, pero definitivamente tampoco sería para calcular, era un juguete ridículo para fines militares, etc. Era la época de los tubos de vacío, es la prehistoria, por supuesto, de la computación, aunque antes, en el siglo anterior, ustedes recuerdan, hubo un mecanismo, ¿no? Palancas y cosas en donde hacían también cálculos, pero bueno, eso es más la prehistoria de la prehistoria, ¿cierto? Pero ahora estamos en la era cuántica, ¿cierto? Y entonces, esa era cuántica es lo que ha causado, voy a rematar con esto rápidamente unas transparencias, ha impulsado, fue la CICAPI de la tercera revolución industrial, o sea, digo que el transistor y el diodo fueron los grandes impulsores de esa tercera revolución industrial. Claro, la digitalización que vino de ahí, por supuesto, ¿cierto? Y ahora es la que está disparando esa cuarta revolución en el otro terreno. Este informe lo pueden ver, eso es del Banco Mundial, Interamerican Development Bank, ¿cierto? De 2019, o sea, es más o menos fresquito, se deja bajar de internet, pero entonces, recuerden, ese fue el transistor 1947 por el que le dieron el premio a 3 caballeros, no voy a mencionar los nombres, hace poco murió uno, por cierto, Robert Schirmer, antes, como 20 años o más atrás, había John Martin, quien recibió 2 veces la presea del premio Nobel en física, ¿cierto? El otro fue Cooper, que se había muerto mucho antes, pero este transistor es enorme para nuestro gusto. Más adelante, en la década de los 70, entonces se hicieron los microcircuitos, pero más recientemente empastillan en una cosa que es del tamaño de la puntilla del dedo, billones, bueno, miles de millones de transistores, y eso sigue todavía disminuyendo más, pero se está llegando al límite, ya no se puede seguir disminuyendo. Pero aparte de eso, otras cosas que se han inventado para aplicaciones de la cuántica, bueno, no olvidé decirles, lo fundamental en el transistor y en el diodo, ¿sí? Son como hermanitos, ¿verdad? El uno es de 2 y el otro es de 3, pero aunque cumplen distinta función, van siempre en esos circuitos. Es lo que se llama el efecto túnel, no olvidé decirles. Ese efecto túnel, aunque ya hablé de la biología cuántica, es también fundamental en muchos procesos biológicos, como el olfato, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, tengo de mencionar, ustedes podrían seguir leyendo la literatura sobre el asunto, pero por ahora simplemente les quiero mencionar que el láser también es una de las tecnologías que resultan de la cuántica. O sea, el láser en realidad es un chorro de fotones, muy grande, claro, pero son fotones en una coherencia cuántica. En fin, el hecho es que se pasó rápidamente del láser rojo, que se hacía con gases y demás, a otro azul y verde con estado sólido, y entonces las cosas aumentaron enormemente. Y bueno, hoy en día, para avanzar ya más rápido
hacia lo que consideraría casi, bueno, falta muchísimo para tocar la parte por fuera. Cité este artículo porque si ustedes se dan cuenta, pues esos no son colombianos, ¿no? De ninguna manera. Pero están trabajando en microtúbulos y probablemente se acuerden ustedes que los microtúbulos forman parte del citoesqueleto y son fundamentales en las neuronas. Yo creo, pero no respondo por lo que pueda pasar, creo que en el interior de los microtúbulos, que son como, en realidad son nanotubos, pasan fenómenos cuánticos que todavía no hemos podido observar, sobre todo cuando se trata del cerebro. Pero ojo, tengan cuidado porque no me identifico con Roger Penrose, por ejemplo, que habla de la conciencia cuántica. Eso ya es otro problema, pero para señalarles nada más que los chinitos, como los llamamos, van a la delantera en las tecnologías cuánticas. Hace poco los chinos, como que hace 2 años, crearon, pues tal vez es poco, ¿no? 10.000 becas nada más para investigaciones en estos terrenos cuánticos, para estudiantes avanzados. Pero claro, hacen 10.000 becas para cada una de esas cosas, pero el hecho concreto es que ellos han logrado muchísimas cosas que los pone entonces en la punta de la investigación en este terreno. Dicen las malas lenguas que le están ganando la partida a los Estados Unidos y no se diga a los europeos. Miren los diarios y verán, ellos han logrado hacer teletransporte a distancias mucho más largas que los que han hecho en Europa y en otras partes del mundo. En fin, por algo saben que por ahí va la guagua. Ya que hablamos entonces de esta tecnología, muy rápidamente, la computación cuántica, por ejemplo, permitiría que un número de estos, ¿verdad?, se pudiera factorizar en los 2 números que han dado lugar a él. No me detengo en los argumentos por falta de tiempo, pero si ustedes intentan factorizar este número tan grande, no lo van a lograr. Ni siquiera una computadora clásica lo va a lograr. ¿Cómo obtuvieron este número? Bueno, multiplicando estos 2 números. Y esto es el terreno de la criptografía. O sea, yo me invento 2 números raros y doy lugar a otro número todavía monstruoso, pero nadie va a saber de dónde lo saqué. Y entonces encripté. No me detengo a explicarles, pero lo interesante es que los computadores cuánticos pueden hacer ese cálculo rapidito. Los computadores cuánticos todavía están en el laboratorio. No vayan a comprar uno, por favor, porque lo van a estafar, seguro. Pero, en fin, lo interesante para la criptografía cuántica es que si alguien se mete de intruso en la señal que se está enviando de un personaje a otro personaje, entonces se dan cuenta de inmediato. O sea, rompe los esquemas, pero de inmediato modifica el estado de las partículas. Recuerden el dibujito anterior, ¿cierto? Y entonces ellos se dan cuenta y van a cambiar, por supuesto, la clave, no son tan tontos, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Y bueno, pues ahora hay muchas más. Entonces, a lo mejor dentro de poco le podamos regalar, poco, yo creo que más de una década se va a tardar todavía, a pesar de las promesas de IBM y de Google, etc. Todavía tarda un poquito más para que estén a la venta, pero además tampoco va a ser así como un juguetito, un computador cuántico. Va a ser para tareas muy especiales, pero bueno. Y ahora sí, entonces, por último, quiero hablarles de lo que llamo aprendizaje cuántico. Ese aprendizaje cuántico, entonces, simplemente tiene que ver con el hecho de que lo que predomina hoy es la información. Cuando empezó la cuestión energética, al comienzo se descubrió la energía nuclear, recuerden las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y entonces se creyó que habría una revolución en energía. Eso no se ha aprovechado de todo. Realmente fue la revolución en la informática. Probablemente nos toque volver a esa energía nuclear que tanto le temíamos, porque la que estamos utilizando es más peligrosa. Pero eso será objeto de otra charla, no tengo tiempo por hoy. En todo caso,
esa revolución que se viene tiene que utilizar criptografía cuántica, computación cuántica y lo que les mencioné, teletransporte cuántico, en una nueva era cuántica, ¿cierto? Entonces podríamos hablar de una inteligencia cuántica, o sea, como que la inteligencia artificial va a ser sobre todo cuántica y probablemente cumplen algunos esa inteligencia artificial en prácticamente todos los aspectos. Podría superar con creces a la inteligencia natural de la que nosotros nos creemos los mayores depositarios, como sapiens sapiens, quién sabe qué más cosas, y a lo mejor entonces aprendamos de esa inteligencia artificial a hacer mejor las cosas. Entonces, en esta segunda revolución pues hay muchos de estos fenómenos, ¿cierto? Ya los he mencionado: coherencia, correlaciones cuánticas, son efectos no locales los del desplazamiento. No voy a explicarles qué es la discordia cuántica, pero también tiene que ver con la computación cuántica. Y medida cuántica, ¿qué quiere decir? Resulta que hoy en día el sistema internacional de unidades está basado en la constante de Planck. Para los que no sepan, fue la que primero se propuso como unidad fundamental de acción, la SH y después H barra. H por la frecuencia era como la energía mínima que se podía tener, pero no hablemos de eso, que eso ya hace, bueno, no tendríamos tiempo. Pero a partir de ahí, a partir de la velocidad de la luz y otras cosas, entonces se hace una redefinición de las unidades básicas, ¿verdad? Así que ya no se vayan a París, al Museo del Louvre, del metro, no, eso ya es mentira, y por eso los relojes atómicos, las GPS y demás, todo eso, ¿cierto? Entonces, toda esa revolución cuántica es fundamental para la cuarta revolución industrial y puede, entonces con eso casi que termino, ya estoy a punto, siquiera, muy rápido, a esa nueva revolución industrial que nos permita reconstruir el mundo si es que logramos sobrevivir a las crisis actuales, ¿cierto? Y entonces, bueno, en Europa hace 3 años surgió un Pacto Manifesto en donde hay muchas ideas locas para desarrollar nuevas cosas, pero no lo olviden, en esas tecnologías son los chinitos los que llevan la ventaja. Aquí, para terminar entonces, yo suelo hablar de 4 tecnologías muy entrelazadas: lo nano, lo bio, lo info y lo como. Como tecnologías, infotecnologías, biotecnologías, pero la prima es nano. Y aquí lo voy a mostrar a una persona. Claro, eso está impulsado con la biología cuántica. Ese es el que impulsa toda esa cosa. Pero aquí sí creo, efectivamente, presento a otra estrella colombiana, Ana María Rey, también hizo maestría en los Andes, ¿verdad? ¿Dónde lo hizo? No recuerdo. En todo caso, ella estuvo primero en corte, ahora no recuerdo, pero dicen que como que ya la ven como posible ganadora del premio Nobel en física, ¿verdad? Entonces, pues no tendríamos solamente literatura, en guerra y paz, también mereceríamos una guerra, ¿verdad? Pero en física mejor tengamos una oportunidad, pero claro, son mujeres valiosísimas en el exterior, porque en Colombia definitivamente no conseguirían trabajo. Este es uno de los materiales fundamentales en la nanotecnología, que seguramente lo han oído mencionar, y entonces, como el futuro está en el cerebro, recuerden ustedes que uno de los aspectos cruciales para las nuevas revoluciones es la interfase cerebro-máquina. Ahí está con cables, pero dentro de muy poco se va a poder hacer totalmente wireless, ¿verdad? Esa comunicación, ¿cierto? De nuevo con las NBIC. Y bueno, esto sería un buen esquema de trabajo futuro, ¿cierto? Lo presento nada más. Yo lo adaptaría porque hablan de las 4C: crítica, comunicativa, colaborativa y creativa. Yo le agregaría que hubiera una ciudadanía del mundo, que uno se sienta comprometido con el planeta entero. Entonces serían 5C, me gusta más. Pero eso lo dejo tal vez para otra ocasión, y aquí simplemente lo que vendría con la inteligencia artificial. No alcanzo a leerles mucho, machine learning, ¿verdad?
reconocimiento de discurso, procesamiento de imágenes, bueno, todas esas cosas que ustedes saben, y con eso les pido muchas gracias y pues terminamos la charla. Gracias. Como lo prometí, más tarde, a los que quieran